Buenas noches a todos. Estamos aquí en el Palacio Miraflores con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Presidente, assalamu alaikum y bienvenido en Al Jazeera. Assalamu alaikum. ¿Cómo me gustaría hablar árabe? Yo sé que a usted siempre le ha gustado nuestro saludo, ¿no? El salamu alaikum. Pero ahora tiene una importancia aún más, un toquecito para todos nosotros los árabes, desde que usted se transformó en un héroe árabe, según los árabes de la calle, no según mi juicio. De hecho, en el mundo árabe miran a Hugo Chávez como un líder admirado y muy valiente. Empiezo por allí. Claro, esa postura que ahora, ese sentimiento que tienen los árabes hacia Hugo Chávez viene de mucha solidaridad a través de los años de su presidencia, pero sobre todo cuando usted tomó la decisión de expulsar al embajador israelí y a 6 otros funcionarios de la embajada israelí en Caracas, y después cortó también relaciones con Israel una semana más tarde, protestando la guerra israelí contra Gaza. ¿Por qué tomó esa decisión? Venezuela está a más de 10.000 kilómetros de Palestina y tampoco está directamente amenazada por Israel. 10.000 kilómetros Más. Es nada. 20.000 me dice es nada cuando se trata de la lucha por la dignidad de un pueblo, del respeto a la vida de un pueblo. Y en el caso muy mío, cuando se trata del amor por un pueblo, cuando se trata de la admiración que siento y sentimos los bolivarianos por el pueblo árabe, por el pueblo palestino. Lo menos que podíamos hacer fue lo que hicimos. Y yo cuánto respeto la sabiduría del pueblo árabe, del pueblo de la calle, y el que está en los palacios, y el que anda con armas, y el que anda sin armas, y la mujer, y el hombre, y los jóvenes árabes. Pero claro, yo no pretendo ser ningún héroe, solo soy, como te decía hace un ratito, admirador del mundo árabe. Y yo amo Arabia. Y desde niño entré en contacto con esa cultura como mágica, con aquella gente como mágica de la sabana donde nací, los árabes. Desde entonces amo esa palabra y luego ese concepto y luego esa vida y luego estos años. Desde hace 10 años que estoy por aquí, he tenido la ocasión de adentrarme, por decirlo así, en el alma del mundo árabe. Y solo yo creo que fue un gesto de responsabilidad. Teníamos que hacerlo. No me hubiese perdonado no haber hecho lo que hicimos. ¿Y no temó alguna retaliación por el Estado de Israel? Sobre todo en aquel entonces un gran aliado de George Bush, de la administración de George Bush, también un señor con el cual usted tenía bastantes problemas, y también no temía quizás que se le acusara de antisemitismo por esa decisión. Bueno, se me ha acusado mucho antes de tomar esa decisión, impulsado por la dignidad y por la indignación también al ver el genocidio que nunca olvidaremos. Y fíjate que ahora mismo estoy recordando imágenes e informaciones que leía y me vuelve a subir la indignación al rostro, ¿no? Me pone la sangre caliente, ¿no? De indignación y de amor y de dolor, Entonces no, cuando se trata de las causas justas no hay miedo que nos detenga, no hay miedo que nos detenga a ningún tipo de retaliación, ni de el imperio norteamericano, ni de Israel, que es uno de los brazos más sanguinarios que tiene el imperio norteamericano, no solo allá en Gaza, no solo allá en el Oriente Medio, en el mundo entero. Esa injusticia que sufrió el pueblo palestino, ¿usted sintió que es una injusticia que la misma que sufren muchos pueblos, pero de distintas formas? Eso es lo que me está diciendo. De distintas formas y en distintos tiempos. Aquí, en América Latina, hemos recibido, nuestro pueblo ha sido víctima de cuántas agresiones del imperio de los Estados Unidos. ¿Cuántas? Desde hace 100 años y más. Invasiones, bueno, aquí mismo, donde estamos,
hace muy poco. Y mucho tiempo atrás, hace 100 años este palacio fue testigo de un golpe de Estado contra Cipriano Castro, un general nacionalista. ¿Y quiénes lo impulsaron, lo financiaron, lo promovieron? Estados Unidos, y después instalaron aquí una tiranía de 27 años que persiguió, asesinó, masacró a nuestro pueblo y entregó nuestras riquezas y sobre todo el petróleo a la voracidad del imperialismo capitalista. Los pueblos, Cuba, todavía hoy, bloqueada, invadida, atropellada, Guatemala, México, desde hace casi 2 siglos, Brasil, Centroamérica, Grenada, República Dominicana, Haití, cuánto ha sufrido. Entonces, nuestro pueblo, el sufrimiento de nuestro pueblo, es el mismo sufrimiento del pueblo palestino. Somos los pueblos sufrientes de este mundo y tenemos que unirnos en el sufrimiento y sobre todo, más allá del sufrimiento, en la lucha, en el amor y en la construcción de un mundo mejor. Ahora, ¿en algún momento pensaría volver a tomar estas relaciones con Israel? ¿Qué tiene que cambiar para que usted considere esa opción? ¿O sería quizás que usted tomó una decisión de no tener más relaciones con Israel, como es el caso de Irán, de Cuba y de muchos países árabes? No hay nada en este momento, ni en el corto plazo, ni más allá, que nos haga pensar en la posibilidad de restablecer unas relaciones que se rompieron. ¿Qué ha ocurrido? Como que para que nos motive. Si ocurriese algo, de verdad, que impactara en positivo la situación, lo pensaríamos. Pero en este momento, ni lo hemos pensado. Así que están rotas las relaciones y no se visualiza en el horizonte ningún interés nuestro para restablecerlas. Yo creo que el Estado de Israel, quienes gobiernan Israel, tienen que pensar de verdad, tienen que reflexionar. Ojalá el gobierno del presidente Obama contribuya a la reflexión y al cambio de esa actitud fascista y genocida de la élite ultraderechista que lamentablemente gobierna Israel. Ahora, Venezuela ha establecido muy buenas relaciones con Irán en los últimos años y yo sé que eso es muy vieja la relación, es decir, no es solamente bajo la presidencia de Ahmadinejad, sino también desde los tiempos de Khatami, ¿no? Pero ustedes tienen muy buena cooperación, muy buena relación. De hecho, mucha gente piensa que Venezuela es el mejor amigo de Irán en este momento. Mi pregunta, ¿por qué esta cercanía con un país tan lejano geográficamente y también hasta un cierto punto ideológicamente? Porque nosotros en el mundo árabe consideramos a Ahmadinejad de la derecha, usted es de la izquierda, ¿no? ¿Sería quizás porque en Oriente Medio, en este momento, en el mundo árabe, no tenemos líderes antiimperialistas como es el caso de Irán y entonces usted encuentra en Irán la mejor opción, en el mejor amigo en la región? Irán hoy es uno de los mejores amigos nuestros en el mundo. Irán, la República Islámica, su presidente Ahmadinejad, su alto mando político, científicos, trabajadores, el pueblo iraní. Y esa es una amistad que se ha venido construyendo de cero. Ahí sí es verdad que comenzamos de cero, había un desconocimiento casi absoluto de las fuerzas bolivarianas nuestras, que aquí llegamos hace 10 años, y bueno, y lo que en Irán ya existía, ¿no? Era Khatami, un buen amigo, Mohammad Khatami, el presidente. Yo conocí a Khatami, bueno, en Teherán, en 1999, cuando hice una gira por 2000, más bien, el año 2000. Estábamos convocando a la cumbre de la OPEP. Y desde entonces, claro, yo comencé a leer y a enterarme de las posiciones de cada país de la OPEP, los países del Golfo Pérsico, los países, Irán, los países africanos como Libia, Argelia, Nigeria, a estudiar la posición de cada uno, porque nosotros llegamos aquí dispuestos a contribuir a que la OPEP resucitara
y lo logramos. Gracias a Dios y a la colaboración de todo Irak. ¿Eh? Y entonces aquella gira 10 años después, uno puede pensar que fue una gira espeluznante, como me lo dijo en un papelito que me hizo llegar por esos días Carlos Illich, el chacal que está preso en París. Un papelito que alguien metió en mi saco, no supe cómo, en una reunión en París, una noche, regresando de esa gira, una noche de mucha gente en la Casa de América Latina. Cuando llego al hotel y veo que tengo un papel aquí, una carta de Illich, ¿no? Él es venezolano, como tú sabes. Y entonces recuerdo que me dice, me preocupan sus giras espeluznantes, ¿no? Porque llegamos hasta Bagdad a hablar con Saddam, y bueno, y Gaddafi, todo, y a Teherán a conocer a Khatami. Entonces comenzamos a identificarnos en la batalla interna por la OPEP, en las posiciones ante el imperio, contra el imperio norteamericano, y comenzamos a construir lo que hoy es una sólida hermandad. Una sólida hermandad. Yo respeto mucho la cultura iraní, la cultura persa, respeto mucho, bueno, sus principios, sus valores y todos los logros que ha obtenido la revolución islámica en los 30 años que tiene ya. Irán, ¿no? Es un país, es una potencia emergente sin duda en el mundo de hoy. Ese modelo de cooperación que tienen pudiera ser aplicado como modelo ejemplar quizás entre países sur-sur, porque es una cooperación a todos los niveles, ¿no? Entiendo que le da por ejemplo, a Venezuela una cierta independencia en cuanto a la industria de algunas cosas. Yo vi en Nicaragua tractores iraníes allí por la carretera, ¿no? Me quedé sorprendida. En Bolivia, ¿no? O sea, le da a estos países del sur una quizás salida para no depender de industrias de otros países que quizás nos imponen ciertas condiciones, ¿no? En Irán, ese sentido. Generosamente y por voluntad de su máximo mandatario, el presidente y sus cuerpos gobernantes, ¿no? Pues ha decidido ayudarnos en el logro de nuestra independencia tecnológica. Para construir, no se trata de copiar ningún modelo, sino de construir nuestro modelo. Te voy a poner un ejemplo, además del de los tractores, los vehículos familiares, las plantas petroquímicas, alimentos. Ellos se llevaron de acá la tecnología que aquí existe hace tiempo de la harina precocida de maíz. La estudiaron, ellos allá no procesan maíz, no tienen esa tecnología, pero tienen la del trigo muy desarrollada. Tomando como base la experiencia en el procesamiento del trigo, diseñaron una maquinaria y una técnica, una tecnología para procesar el maíz, nuestro maíz. Y resulta que yo no tengo duda que soy un come maíz de primera desde niño. Yo me crié entre maizales. La harina que nosotros producimos aquí ahora, en un conjunto de plantas que son construidas allá, fabricadas en Teherán, y ahora ellos nos están ayudando a instalar aquí la fábrica madre, la fábrica de plantas. Algún día tú verás, inshallah, plantas de esas en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, es decir, en Centroamérica, que es la tierra del maíz. Ahí nació el maíz, el Popol Vuh, el hombre de maíz, en el Caribe, en Cuba, en Sudamérica, porque nosotros pensamos en todos nuestros hermanos y sobre todo los más necesitados que no tienen tecnología. Ahora Irán nos está transfiriendo tecnología generosamente, la harina de maíz y por tanto la arepa venezolana que estamos haciendo con esa tecnología iraní venezolana es muchísimo mejor que la tecnología que aquí tenía mucho tiempo, tiene mucho tiempo ya. Pero eso va desde pequeñas plantas hasta grandes plantas procesadoras de leche, por ejemplo, fábricas de autopartes, las grandes plantas de ¿cómo se llama?, de procesamiento de plástico y de hacer los, ¿cómo se llama?, los formatos y los bloques, los moldes de plástico, para nosotros dejar de importar cuantas cosas y en el futuro más bien seremos exportadores de productos petroquímicos.
Y para Irán, o sea, me ha hablado de muchas cosas que hace Irán aquí y que hace Venezuela para Irán en cambio. Muy poco. Ve la generosidad. Muy poco, en verdad. Cooperación de distintas maneras. Hay una hermandad muy grande, ¿sabes? Es un sentimiento muy grande. Ahora mismo, hace poco me llamó Ahmadinejad y me dijo, hermano, tengo mucho tiempo que no te veo, porque yo no pude ir en diciembre, teníamos aquí ni en noviembre, y debo ir de Doha a Teherán. Debo ir, estoy obligado a ir a Teherán, yo no puedo viajar por allá, por aquellos mundos, sin pasar por Teherán. Nosotros, en verdad, muy poco, del punto de vista de tecnología. ¿Qué podemos darle nosotros a Irán que no tenga Irán? Irán tiene 30 años de revolución. Nosotros apenas, bueno, tenemos una primera década y buena parte de ella batallando contra el imperio y contra la fiera oligarquía venezolana, resistiendo sabotaje, golpes de Estado. Ellos también enfrentaron sus guerras, sabotaje, el bloqueo del imperio, pero han desarrollado mucha tecnología. Cooperación con la OPEP, en la OPEP, el tema petrolero, ellos están invirtiendo aquí, el desarrollo petrolero de la faja del Orinoco, el desarrollo de la industria petroquímica, la explotación del gas. Mira, una vez vino Ahmadinejad y yo lo llevé a la faja del Orinoco. Y después él oyó y me dijo, mira, se paró viendo el mapa. Estábamos sobre el terreno, pero con un mapa. Me dijo, ¿cuántos trabajadores deben trabajar en esta faja en los próximos 10 años? Estaban ahí los ministros, ¿cuántos? Unos 100.000 aproximadamente, ¿no? Entonces él preguntó, ¿y las viviendas para esos trabajadores? Fíjate, una pregunta sabia, porque realmente aquí en Venezuela, ¿por qué hay tanto rancho en torno a las grandes ciudades? Porque nadie pensó en eso, en que si tú vas a crear un complejo industrial, tienes que pensar en las viviendas y las instalaciones de salud y de educación para los trabajadores, su familia y sus hijos. Bueno, Ahmadinejad mandó para acá un equipo de mucha experiencia, unos ministros y técnicos que aquí pasaron semanas con los nuestros, y nos dieron unas ideas maravillosas para todo lo que es el desarrollo del eje Apure-Orinoco, del eje Apure y Orinoco. Unas ideas, un aporte de experiencia, de experiencia en planificación estratégica, que aquí en Venezuela eso se había acabado. Ahora hemos empezado a formar una verdadera escuela de planificación estratégica. Hablando de Doha, donde la segunda cumbre entre países sudamericanos y países árabes. Esa cumbre, ¿qué importancia tiene para Venezuela dentro de la visión de Venezuela en un mundo multipolar, un mundo donde haya mucha cooperación sur-sur, como hemos hablado? Esa es una de las más grandes importancias a nivel geopolítico, digámoslo, ¿no? Mucho más que interés para Venezuela, creo que es interés para el mundo. Esa iniciativa de comenzar a reunirnos los países árabes con los países de América del Sur, ¿no? Que surgió de los debates. Yo he sido un impulsor, defensor en distintas reuniones y conversaciones, bueno, de lo que es Arabia y el mundo árabe. He dicho por todos estos caminos de América del Sur que nosotros, bueno, aquí tenemos una comunidad árabe gigantesca en América del Sur y que debemos acercarnos mucho más y conocer mucho más, mucho mejor el mundo árabe, y que haya ya un potencial muy grande para el intercambio económico, social, cultural, científico, tecnológico, etcétera. Bueno, Lula también, que conoce mucho el mundo árabe, lo quiere, lo respeta mucho. Entonces, bueno, solo con el cuadro político que hay en América Latina hoy, esa cumbre es posible. Hace 10 años era imposible pensar en una reunión con los países árabes y América Latina o América del Sur. Ahora, cuando los movimientos de izquierda han logrado ocupar espacios de poder y de gobierno en América Latina, es que se abrió esa posibilidad. Porque cuando aquí los gobiernos de Sudamérica estaban arrodillados al Departamento de Estado de los Estados Unidos, era impensable casi que ni viaje, un viaje de un presidente venezolano, por ejemplo, al mundo árabe. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Pero es que ni siquiera se atrevían por temor
a las presiones de los Estados Unidos. Bueno, solo en la OPEP, y sin embargo Venezuela fue uno de los países en los gobiernos anteriores que contribuyó a casi que acabar con la OPEP, a sabotear a la OPEP, diciendo que los árabes eran, bueno, que mentirosos. Aquí decían que eran mentirosos, que los árabes manipulaban a Venezuela, que Venezuela no podía estar subordinada en la OPEP al mundo árabe. Pero en fin, en esa cumbre ahora en Doha, yo te diría que el rango más alto de importancia en lo geopolítico es precisamente que la cumbre nos va a permitir, ya se hizo la primera, un punto, un segundo punto, entre dos puntos una línea, ya comenzamos a trazar una línea, es decir, un camino en la conformación o en el impulso del mundo pluripolar. Era muy interesante conseguirse con los líderes del mundo árabe, intercambiar, establecer convenios, ¿no? Como UNASUR, todo lo que es el bloque suramericano y el gran bloque del mundo árabe. Creo que es el comienzo de un camino. Muy interesante porque dice usted que solamente en los gobiernos de izquierda que actualmente hay en Sudamérica se puede lograr ese tipo de reuniones. Pero yo me estoy imaginando un poco la reunión. Ustedes de Sudamérica, la mayoría de izquierda, además progresistas, todos democráticamente electos y tienen una popularidad, yo creo, histórica, no solamente para América Latina, sino en el mundo. Usted, Lula, o sea, después de tantos años en el poder, ¿no? Y del otro lado, nosotros tenemos lamentablemente ninguno democráticamente electo. Casi la mayoría no son de izquierda, y si son de izquierda no se atreven mucho a expresarse, a hacer las cosas que ustedes aquí hacen. Al anfitrión lo llaman el emir rojo. Sí, pero fíjese que vivimos una contradicción. El emir de Qatar, personalmente, es una de las personas, yo creo, más revolucionarias. Pero fíjense la situación en la cual, que no quiero ahora entrar en todos esos detalles, pero digo que tenemos unas circunstancias en el mundo árabe muy difíciles para que podamos, para lograr lo que ustedes logran. ¿Cómo va a ser eso? Sobre todo, fíjense que usted es más popular en los países árabes que ellos mismos, porque después de lo que hizo, que ellos no pudieron hacer, los pueblos árabes dicen: nosotros queremos un Chávez, no queremos a estos líderes que no han hecho lo que nosotros salimos a la calle a decir: hay que cortar con Israel, hay que hacer, y ellos no lo hicieron, usted lo hizo. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿No? Algunos están ya incómodos, yo lo sé, algunos líderes árabes, con lo que hizo Venezuela, porque ellos se salieron como los que no pueden hacer. Fíjate, yo creo que allí hay como varios niveles, ¿no? En primer lugar, el tema que ya comentábamos, o el nivel que ya comentábamos, de la geopolítica. Independientemente de las corrientes ideológicas que imperen aquí o allá, en un país o en el otro, en una región o en la otra, independientemente de los signos ideológicos de los gobiernos o los tipos de regímenes que haya, hay un interés común, que es fortalecer las relaciones bloque a bloque. Yo creo que el mundo árabe está muy interesado en América Latina y viceversa, ¿no? Ya ahí hay un punto general de un acuerdo como que global que nos motiva, Ahora, el otro tema que tú planteas se presenta también en América Latina. Se presenta en América Latina, no todos los gobiernos de América Latina son de izquierda. Y con mucha frecuencia, tú sabes, nos reunimos a nivel de presidentes, a nivel de ministros. Ha habido uno que otro problemita, tú sabes, ¿no? O cuando hacemos las cumbres con el rey de España, que manda a callar a presidentes, etcétera. Es decir, es un mundo muy dinámico. A veces hay... Yo te digo, en lo personal, ni cuando era un recién llegado aquí, que yo era como el único, Fidel y yo, nunca se me olvida aquel papelito de Fidel en la primera cumbre donde coincidimos. Hablé yo, después habló él y hablaron todos los demás, cada quien pues dijo algo. Y al final Fidel me manda un papelito: Chávez, siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. Él que tenía no sé cuántos años de cumbres y en reuniones, ¿no? De presidente y tal. Ahora, yo nunca me sentí incómodo.
ni me he sentido incómodo. Cada quien defiende, ¿no?, sus principios y dice lo que cree, ¿no? Yo creo que los estadistas árabes, los jefes de Estado, de gobierno, se sentirán como nosotros bien y contentos de acercarnos, de contribuir al acercamiento de nuestros pueblos. Ahora, Dima, los procesos políticos internos de cada país o de cada región tienen su tiempo, tienen su momento. Un siglo es nada en la historia de los pueblos. Una década, pues mucho menos. Es de Víctor Hugo aquella frase que tú, estoy seguro que conoces. No hay nada tan poderoso como la idea cuya época ha llegado. Hace apenas 10 años América Latina estaba casi toda arrodillada, te lo repito, a los mandatos de Washington. Y fíjate cómo ha cambiado y sigue cambiando América Latina. Hace unos días el farabundo Martí de Liberación Nacional ganó las elecciones en El Salvador. Eso es un hecho histórico, pero sin precedentes. Daniel Ortega volvió con los sandinistas a Nicaragua, en otras circunstancias, ciertamente, pero son hechos políticos que van marcando el nacimiento, sin duda, de una nueva era. Que llegará una era nueva al mundo árabe. Está llegando al mundo y va recorriendo el mundo. E incluso yo creo que los acercamientos entre nosotros contribuirán, ¿no?, a fomentar el nacimiento de ese mundo nuevo. Me estaba hablando de América Latina, cómo ha cambiado. Y eso me da esperanza en el mundo árabe, ¿no? Quisiera saber, usted hace 10 años cuando llegó al poder, como me lo dijo bien, básicamente estaba solo con Fidel Castro, y usted fue el primer revolucionario de izquierda que llegó vía electoral. Y ahora, 10 años después, básicamente el mapa está rojito, en su mayoría en Sudamérica, en parte en Centroamérica, donde El Salvador acaba de ganar también la izquierda. Cuando ve América Latina hoy, ¿está contento? ¿Es la América Latina que siempre ha querido, con la cual ha soñado? ¿Y qué más se puede hacer para esa América Latina? Te digo que si me pongo a pensar y me ubico 10 años atrás, jamás, por más optimista que yo hubiera sido, jamás me hubiese podido imaginar que en apenas una década iba a cambiar de manera tan esplendorosa el mapa político, el mapa social, el mapa económico, por tanto, ¿no?, de América Latina. Por eso hay que tener esperanzas, hay que ser optimistas. Yo creo que a pesar de todos los dramas que vive el mundo de hoy, hay razones para ser optimistas, porque hay una gran crisis mundial. Hay una gran crisis mundial. No es la de estas de ahora, no, esto se viene incubando de hace décadas, ¿no? Ahora afloró una crisis y bueno, yo creo que va a marcar poderosamente el cambio, un cambio profundo en el mundo, incluso moral, ético y político, social. Hace años atrás yo leí un libro de Fritjof Capra, el punto crucial. Hace años atrás también, un poco menos, leí el libro este de Vivian Forrester, ¿no?, donde habla de la mutación universal. Ahora lo estamos viendo. Se venía pronosticando, pensadores, intelectuales, hasta astrólogos. Ahora estamos viendo una mutación universal. Y eso va a impactar, ya está impactando en todo el mundo. No creo que haya una región que pueda decir que no va a ser impactada por estos cambios epocales, históricos, profundos, ¿no? Entonces yo te digo, hoy, cuando veo hacia atrás y veo el panorama de América Latina de hoy, creo que hemos en 10 años, Dima, avanzado lo que no se avanzó en 500 años. En 500 años. Hace poco estuvo por allí el gobernador Jack Wagner del estado de Bahía y vino con su esposa, unos grandes amigos. Y bueno, y decíamos, evaluando, viendo el mapa, ¿dónde está Bahía y Venezuela? Y nunca nos miramos nosotros. Venezuela miraba solo hacia el norte, nunca miró hacia el sur. Pero en fin, ha cambiado profundamente América Latina, aun cuando es solo el inicio
de los grandes cambios que tenemos que hacer y que estamos obligados a hacer. El próximo lunes, dentro de 3 días, se va a desarrollar aquí una nueva reunión de los ministros de los países que hemos decidido conformar el Banco del Sur, por ejemplo, pero eso aún no ha nacido. Hemos decidido que nazca, pero aún no hemos podido hacer lo que nazca, que la realidad lo para, pero estamos dispuestos a hacerlo, como la Alianza Energética Suramericana, el Consejo de Defensa Suramericano, el Consejo Energético Suramericano, donde estamos, bueno, todos los países de la UNASUR. Hemos avanzado en 10 años, te repito, que un siglo, 2 siglos. Ahora, el 15 de febrero pasado, el pueblo venezolano apoyó una enmienda constitucional que le va a permitir a usted postular otra vez al cargo de presidente de Venezuela todas las veces que usted quiera, mientras el pueblo lo elija, mientras sea un candidato de su partido. ¿Por qué usted quiso darse esa posibilidad? ¿Sería porque usted teme que sin Hugo Chávez no puede haber revolución bolivariana? Sin Hugo Chávez hay y habrá revolución bolivariana, solo que hay momentos, y yo estoy convencido de que si Dios así lo quiere, si la naturaleza lo permite, mi salud, mi vida física, mi vida política, mi vida moral, este fuego que es la voluntad, porque no se trata de querer, Dima. Si fuera por querer, yo estaría ya contando 3 años, un poquito más, para recuperar mi libertad. Y mis hijos, y los nietos, la vida. Hay vida más allá de todo esto. Oye los ruidos de la vida. No, yo creo que es una obligación. Yo me siento obligado y creo que debo estar aquí un tiempo más largo. No es tiempo de irme en 3 o 4 años. Pero en todo caso, eso es solo una posibilidad, como tú lo has dicho. Pero mucho más allá de eso, de mi persona, mucho más allá de mi figura personal o mi papel personal, mucho más allá de la coyuntura y el tiempo que estamos viviendo, es que lo que aquí ocurrió el 15 de febrero, ya Fidel lo decía, esta victoria es tan grande que todavía no se puede medir su magnitud, porque hemos roto un paradigma que nos fue impuesto. ¿Por qué un presidente o un gobernador o un alcalde o un diputado o cualquier funcionario de elección popular tiene que durar solo un periodo? Solo en América Latina. Fíjate que aquí hablar de reelección continua por 2 periodos, hace 20 años era casi un pecado. Aquí había la reelección, pero después de 2 o 3 periodos se podía volver. Y de hecho ocurrió con Carlos Andrés Pérez, con Rafael Caldera. Solo en Brasil hay, y desde entonces había, desde que vino la democracia, la posibilidad de una reelección, que fue lo que aquí se impuso en la Constitución del 99, ¿no? Por los complejos que todavía existían. Ahora, una pregunta que hay que hacerse, ¿por qué en Europa, en España, en Inglaterra, en Francia y en muchos otros países del mundo es válido y es aceptada la posibilidad de una reelección sin límite de tiempo o de periodo, y aquí no? Entonces aquí hemos roto con un paradigma que se le impuso a este continente desde hace casi 200 años. Es algo histórico y profundo lo que hemos logrado, porque no se trata solo de Chávez, no, es también los gobernadores, los alcaldes, defender o se va a comenzar a imponer aquí la tesis del buen gobierno, que puede ser premiado por el pueblo, y del mal gobierno castigado por el pueblo. Crece la fuerza soberana del pueblo, crecen los derechos políticos del pueblo. Cada día que yo me pongo a pensar más en este tema, más me convenzo de la certeza de lo que hemos decidido la gran mayoría de los venezolanos. Y en 10 años, ¿qué quisiera que sea Venezuela? La Venezuela que tiene en su mente 10 años del día de hoy. ¿Y cómo ahora está trabajando o va a trabajar para que la revolución bolivariana siga más allá de Hugo Chávez? Nosotros tenemos, tú sabes, una visión estratégica de largo plazo,
venimos trabajando desde hace muchos años en el proyecto Simón Bolívar, desde mucho antes de llegar aquí, desde mucho antes de la insurrección aquella del año 92, del 4 de febrero, veníamos estudiando, trabajando. Yo estuve hace poco, conseguí unos papeles por allí que una mano amiga vieja me hizo llegar, de unos papeles míos guardados por ahí, yo más nunca los había leído. Y un día de estos me amanecí allí como un niño con juguetes nuevos, consiguiendo en unas cajas cosas mías de muchos años. Y conseguí un trabajo que hice en el posgrado de la Universidad de Ciencia Política sobre el 5º Plan de la Nación. Y luego el gran viraje que Carlos Andrés Pérez quiso aplicarle a Venezuela, que no era sino las políticas de shock del Fondo Monetario que nos condujeron a la catástrofe, a la rebelión popular y a la masacre del 27 de febrero, hace 20 años, y luego a las rebeliones y a la revolución que se generó de allí. Desde entonces venimos nosotros estudiando el tema. Entonces, nosotros tenemos la visión que llaman algunos teleológica de una Venezuela, y está escrito en nuestros documentos, aprobado, bueno, por el partido, aprobado en el gobierno y ahora aprobado en la Asamblea Nacional como ley de la República, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, rumbo al socialismo. Entonces yo me imagino a Venezuela dentro de 10, dentro de 20 años y más allá. Bueno, lo que Bolívar decía, él lo decía de manera un poco utópica, ¿no?, pero teleológica, la gran visión. Bolívar decía, una patria así será la reina de las repúblicas y la madre de las naciones, donde la moral y las luces sean los polos de esa república, y donde haya un pleno desarrollo humano, donde no haya miseria, donde todos vivamos como hermanos, lo que Cristo, Señor nuestro, vino a decir hace 2000 años por allá, por aquella franja de Gaza, por aquellos caminos de Nazaret, de Jerusalén, ¿no? El mundo de hermanos, el mundo de iguales, el socialismo dentro de 10 años. Si hoy Venezuela apenas nace el socialismo en Venezuela, así como un niño, dentro de 10 años, bueno, el socialismo venezolano estará corriendo ya como un niño de 10 años, con fuerza propia, caminando con sus propios pies. Entonces ya no habrá necesidad de la revolución bolivariana, es decir, el objetivo es lograr el socialismo y ya la revolución bolivariana habrá cumplido su misión. No, la revolución... ¿no? ¿Seguirá? No, yo no lo creo. Creo que, como Trotsky, la revolución es y debe ser permanente. Permanente, como las aguas, dijo Heráclito, nunca te bañarás 2 veces en las mismas aguas, aunque te bañes en el mismo río, en el mismo lugar. Las aguas van y van de manera permanente, pero son otras aguas, no son las mismas. Dentro de 100 años, así lo digo, inshallah, la revolución bolivariana tiene que continuar evolucionando, acoplándose a los nuevos tiempos, acoplándose al mundo que siempre irá cambiando también. La revolución debe ser permanente y nuestro pueblo tiene que acostumbrarse a vivir en permanente revolución, renovación espiritual, económica. Bueno, algún día, por ejemplo, se acabará el petróleo. Imagínate tú el dilema que tenemos por delante nosotros, todo el mundo y Venezuela entre ellos. Entonces tenemos que prepararnos para una era postpetrolera, una era industrial nueva. Nos llevará muchos años solucionar los problemas de 100 años, de 200 años, de desigualdades, de exclusión, desarrollarnos, como decía Carlos Marx, y de eso se trata el socialismo, que cada una desarrolle el máximo potencial individual y esos potenciales sumados desarrollen el máximo potencial social. Eso es el socialismo y eso no tiene fin. Ahora, aquí la oposición venezolana acusa a Hugo Chávez de no dejarla gobernar en los cargos administrativos que ha ganado en elecciones, como alcaldes o gobernadores. Y dicen que usted está centralizando los poderes, está concentrando los poderes en su persona y
Lo último que hemos escuchado es de Manuel Rosales, el gobernador, no, perdón, el ex gobernador de Zulia, el alcalde de Maracaibo, que dice que usted está detrás de la orden de detención que ha sido emitida hace pocos días en su contra. ¿Qué le dice a la oposición en cuanto a estas acusaciones? Yo creo que esta oposición venezolana es una oposición enferma, poblada sus dirigentes y sus estados mayores, digámoslo así, de obsesiones, de miedos, de temores, de incapacidades. Y como te digo, como contaba mi abuela en las noches de invierno, ella decía, no se asomen porque salen los muertos. Y yo tenía terror, yo no me asomaba de nada en las noches de esos grandes diluvios en las sabanas oscuras, profundas, donde yo nací. Porque en esas noches, entre la lluvia, decían los viejos, ¿no? Viejas leyendas, salen los muertos arrastrando pesadas cadenas y gimiendo. Yo creo que ellos son como esos muertos de los cuentos que de niño yo oía de mi abuela y mis abuelas y mis abuelos. Son muertos en vida, que andan gimiendo y cargando las pesadas cadenas de su pasado. ¿Lleno de qué? De ignominia. ¿Lleno de qué? De indignidad. ¿Lleno de qué? De entreguismo. ¿Lleno de qué? De lo que yo vi por estos pasillos hace 20 años. Dime, yo andaba por estos pasillos con un uniforme, yo un cordón como los muchachos, yo era ayudante. En este patio yo vi cómo a un presidente por este mismo pasillo lo sacaban borracho, que se caía de la borrachera, y todo esto lleno de la burguesía. Por aquí corría la champaña, el caviar, el whisky, la música y el baile, y las damas encopetadas y los señores ¿cómo se llama?, de frac y de levita. Yo lo vi con estos ojos. Yo vi aquí a la amante de un presidente dando órdenes y mandando más que el mismo presidente, y era descarado. Tenía a su esposa en la casa presidencial y su amante aquí, pero con mucho poder. Yo vi Sodoma y Gomorra, y ellos son los restos vivientes de ese pasado. Entonces ahora, bueno, Chávez es culpable de todo lo que les pasa, dicen ellos. Tienen una fijación, eso es algo psicológico. Eso es algo psicológico. Si tuviéramos aquí un psicólogo, tú no estudiaste psicología, uno aprende un poco en el camino, pero los que han estudiado la ciencia de la psicología, bueno, nos pudieran explicar, ¿no?, lo que es la obsesión. Y cuando una persona se convence de que todo lo malo que le ocurre es culpa de alguien o de algo, ¿no? Entonces, ellos dicen, y tú los ves vociferando por pantallas de televisión, escribiendo, insultándome, diciéndome que yo aquí los tengo amordazados, pero andan gritando a los cuatro vientos que yo los tengo amordazados. Ellos son su propia negación, ellos son su propia negación. Luego decían que yo no los dejaba participar en la política, que era una dictadura esta. Luego decían que yo no los dejaba ganar porque yo tenía dominado el Consejo Electoral y que ellos no iban a ganar nunca, y por eso hasta llegaron a retirarse todos de elecciones anteriores. Y luego que ganaron algunas gobernaciones, dicen ahora que yo no los dejo gobernar. Vaya, es una fijación obsesiva, como que de psiquiátrico, desde mi punto de vista. Pasando a la crisis mundial, usted dijo muy bien que eso toca a todo el mundo, pero Venezuela, yo noto, yo viajo mucho por América Latina al menos, está sufriendo mucho menos que otros países, casi no se le nota como otros países. Aquí la gente anda comprando, todo está bien, los pobres tienen más comida en su casa, nosotros vamos mucho a Petare que yo en mi casa, la verdad. O sea, digo que aquí en Venezuela la gente no está sufriendo de la crisis como lo siente otra gente en otros
países. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo usted ha podido evitar hasta ahora tal efecto? ¿Y qué va a hacer para mantener esa situación? Bueno, antes de venirme para acá estaba estudiando. Yo estudio mucho, y economía, política, pienso, leo, pido informes. Me gusta mucho leer, leo. Y ahora que tenemos tantos avances tecnológicos, pues converso de distintas maneras con mucha gente, hasta en otras partes del mundo pidiendo opiniones. Pero más allá de lo que yo hago, es la revolución, es el gobierno. En verdad, yo pudiera decir que hasta hoy nuestro pueblo, nuestra sociedad no ha sentido, pero ni así, la crisis mundial. Y es lo que estoy empeñado en que nuestro pueblo perciba. Entonces, yo he comenzado a hablarle al pueblo y le he pedido a los ministros, al vicepresidente, al partido, que hablemos al pueblo y busquemos datos. Yo, por ejemplo, estaba hoy haciendo comparaciones y escribiendo. Y además voy a repetirlo con mucha frecuencia. El ministro Jesse, que está por allí, hablarle al pueblo, que nos demos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Porque como aquí no se ha percibido, la gente no sabe, no se da cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente. El que no sabe es como el que no ve, dice otro dicho popular. Fíjate, en Estados Unidos, creo que te lo dije hace un rato, 650.000 puestos de trabajo se han perdido en los 3 últimos meses, promedio mensual, en lo que va de año, o mejor dicho, en el último año, de febrero 2008 a febrero 2009, se han perdido 5 millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos. En Brasil, estuve leyendo hoy, me preocupé mucho, en Brasil se han perdido ya en los últimos meses miles de puestos de trabajo. Vi que van a recortar 10.000 o 17.000 o 18.000 millones de dólares del presupuesto. En Argentina había Cristina haciendo anoche unos anuncios para paliar la crisis. Nosotros aquí, en cambio, fíjate, ahí yo tengo las estadísticas calientes como el pan que sale del horno del Instituto Nacional de Estadísticas del mes de febrero, el desempleo en Venezuela. ¿Tú sabes en cuántos puntos bajó el desempleo desde enero a febrero, ahora mismo en Venezuela? Casi 3 puntos. Esos son nuevos puestos de trabajo, casi 300.000, 270.000 nuevos puestos de trabajo en Venezuela ahora mismo. Es decir, el comportamiento aquí es contrario a la tendencia de casi todos los países y especialmente los más grandes del mundo. A pesar de que el precio del petróleo está en promedio de lo que va del año en $37 el barril y el presupuesto lo hicimos en base a 60. Pero es que hemos ahorrado en los últimos años miles de millones de dólares en las reservas internacionales, en los fondos de desarrollo social. Yo hoy aprobé cerca de 1.000 millones de dólares para vivienda, para nuevos planes de vivienda, además de lo que están en marcha. Hemos acordado con China el fondo estratégico, vienen 4.000 millones de dólares más ya del Banco de Desarrollo de China, 2.000 que nosotros aportamos. Japón, acabamos de firmar con Japón un convenio para empezar, por primera vez Japón viene a invertir en Venezuela en área energética, petrolera. Entonces, un conjunto de medidas que si me pongo a explicártelas aquí, amanecemos y más. Desde hace 10 años, la primera medida que nosotros tomamos para que hoy podamos tener la fortaleza que tenemos. Ojo, no he dicho que estemos blindados, absolutamente, pero tenemos una fortaleza que nos ha permitido. Y ya la crisis mundial lleva más de un año y aquí no se ha sentido ni una ventolera, ni un vientecito. Pero es que comenzamos hace 10 años. La primera medida fue de la que hablamos hace rato, el renacimiento de la OPEP. Cuando aquí nosotros llegamos, Dima, el petróleo venezolano estaba a $7 el barril, casi al nivel del costo operacional.
Es decir, casi no había ganancia. Cuando a mí me dejaron el gobierno con un dinero, lo poco que quedaba, alcanzaba para pagar 3 meses de sueldo ese año, 99. El país tenía 50% de pobreza y de miseria. El desempleo estaba cercano al 20%. Los niños de la calle tú los conseguías por bandadas. Dima, los primeros días aquí yo no dormía, los primeros meses. Tú sabes, era un rumor allá afuera. Era como una serpiente humana que rodeaba esta casa. Los pobres, la miseria. Llegó aquí una esperanza, decían ellos, llegó Chávez. No comían. Aquí hacíamos sopa, comida allá afuera para darle. No estaban aquí los médicos cubanos. Nosotros buscamos médicos militares. Yo, militar, al fin acudí a los que tenía más a la mano, el ejército. Los militares, inventamos el Plan Bolívar 2000. No teníamos un bolívar, un centavo, pero teníamos voluntad. Nosotros sacamos 50.000 hombres de las Fuerzas Armadas y mujeres a los barrios más pobres, a atender a los miserables, como decía Víctor Hugo, a las casas que se estaban cayendo, a los ancianos abandonados, a los niños. Convertimos el Fuerte Tiuna, lo convertimos en una ciudad donde vivían niños, mujeres. Ya no hay, porque ahora los hemos estado trasladando a nuevas ciudades, a nuevos complejos habitacionales. En fin, tenemos 10 años tomando medidas que hoy nos permiten estar en situación de fortaleza, pero bueno, ojo, todos los días estamos revisando la situación interna, la situación internacional, cuidar esa fortaleza y bueno, y prepararnos para el peor escenario que pueda ocurrir. Algunos dicen que esta crisis va a ser superior a la de los años 30, que el precio del petróleo va a seguir muy bajo. Sea cual fuere la crisis y su magnitud, Obama ha dicho que pudiera ser una catástrofe. Yo estoy seguro que Venezuela seguirá su marcha. Claro, acoplándonos a las dificultades que pudieran seguir creciendo. Pero yo te aseguro que este país nuestro no va a ser afectado de manera dramática por esa crisis mundial. Usted tomó entonces las precauciones porque quizás usted sabía que el modelo que había aquí no iba a servir en esos tiempos. Usted hablaba también, me acuerdo, de crisis alimentaria antes de que pasara la crisis alimentaria. La gente decía, bueno, Chávez habla. Porque la crisis mundial hablaba también del derrumbe del capitalismo. Muchas veces yo lo escuchaba mucho tiempo antes de que pasara eso. Y al final pasó todo lo que usted dijo, ¿no? Y usted estaba nacionalizando, la gente estaba diciendo Chávez, autoritario, no sé qué, comunista, y ahora andan nacionalizando en todos los países más capitalistas del mundo. ¿Qué consejos tiene usted para estos países que están sufriendo ahora bajo esa crisis? ¿Y qué otras crisis quizás pudiera adelantarnos, si tiene alguna otra profecía para nosotros protegernos ya desde ahora como usted se protegió? No son profecías, tú sabes, creo que producto del estudio, del intercambio con gente que tiene muchos más años que yo de experiencia, estudiando y viviendo los problemas del mundo. Uno de ellos, Fidel Castro, mira, me dijo hace varios años, un día, me dijo, Chávez, date cuenta, eso hace como 5 años, 4 años, date cuenta, con papeles en la mano, Fidel es un estudioso incansable, date cuenta, Chávez, Estados Unidos ha comprado medio mundo con puros papeles. Esta es una burbuja, Chávez, que va a explotar. Fidel Castro un día me preguntó, Chávez, con papeles en la mano, te repito, Venezuela tiene tanto en reservas internacionales. ¿Dónde las tiene? Yo ni sabía. Y entonces después que me preguntó y se dio cuenta que yo no sabía, eso hace ya 5 o 6 años, sacó otro papel y me dijo, mira dónde están, en los Estados Unidos, Chávez. En cualquier momento, un conflicto, te quitan eso. Tú deberías hacer algo para mover esas reservas. Pues yo comencé a luchar aquí contra la burocracia que todavía teníamos en el Banco Central de Venezuela, que estaba subordinada al Fondo Monetario Internacional, hasta que logramos cambiar leyes, la ley del Banco Central, la ley de PDVSA, para el manejo de los recursos.
En fin, por eso te digo, uno va aprendiendo. Libros. Yo, por ejemplo, he leído mucho a Stiglitz, Joseph Stiglitz. Ha venido aquí y le sigo con atención sus escritos. Tú sabes a quién leí yo mucho y lo seguiré leyendo. Un economista norteamericano que murió hace poco. Que por cierto, ahí se equivocaron en Estados Unidos los medios de comunicación y entonces trataron de ridiculizarme diciendo que yo había matado a Chomsky, que yo había hablado de la muerte de Chomsky. No, yo estaba hablando era de John Kenneth Galbraith, que había muerto en esos meses antes. Galbraith, y sobre todo sus últimos escritos. Hay un librito así de Galbraith que vale oro. Es como su testamento. La economía del fraude inocente, escrito ya cuando tenía 90 y tantos años, poco antes de morir. Entonces, no son en verdad profecías, yo creo que es la ciencia, el estudio científico, ¿no?, de la crisis, que además es una crisis terminal de civilización. Yo incluso he retomado por allí de vez en cuando aquella frase dilemática de Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. Y la barbarie la estamos viendo ya, no es que es una amenaza la barbarie, está presente la barbarie, el hambre, las guerras, el genocidio, la miseria, toda esta crisis, eso es una barbarie terrible. Entonces, ¿qué tú me dices? ¿Qué consejo? El socialismo. Yo hace poco decía, ojalá Obama tome el camino del socialismo. A los pocos días él respondió, le preguntaron, mire, ¿qué tal? Yo no soy socialista. Está tomando más bien medidas como keynesianas, ¿no? O roosevelianas del New Deal, pero se mantiene en el marco del capitalismo. Ahora, yo creo que el mundo va hacia el socialismo y ese rumbo hacia el socialismo lo impondrán, no dependerá de la voluntad de Hugo Chávez, ni de Fidel Castro, ni de Evo Morales, nuestro amigo, común amigo, ni de Rafael Correa, dependerá, bueno, de la fuerza que desaten los procesos de la propia historia. Yo creo que, mira, yo no creo como Hobbes que el hombre es el lobo del hombre, aun cuando habría bastantes razones para creerlo, ¿tú no crees? Pero yo más bien creo que como Cristo, el hombre es la esperanza del hombre. No creo que nacimos nosotros para acabar este planeta o para acabarnos entre nosotros mismos. Creo que nacimos para algo grande. Y ese algo grande, bueno, apenas ha habido destellos en estos miles de años de historia humana, de lo que el ser humano es capaz de hacer, lo sublime, lo más sublime del alma humana tiene que, la poesía, la canción, el amor, tiene que imponerse en el mundo algún día. Y ojalá sea este el inicio de la era del amor, de la era de la poesía, de la era de la felicidad, de la era de la paz, de la justicia. Y eso se llama socialismo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias y saludos al pueblo árabe. Y te digo una cosa, estoy muy feliz por muchas cosas. Yo he andado en un camello. Yo he recorrido desiertos en el Golfo Pérsico en las noches. Yo he bailado el baile árabe con una espada aquí y un arma aquí de fuego disparando pólvora. Yo he conocido y he aprendido a amar esa tierra. Así que estoy muy feliz de que la vida me dé ocasión de nuevo de volver al Golfo Arábigo Pérsico y a tener contacto con los jefes de Estado, y de vez en cuando uno se escapa por allá a mirar una calle, a caminar, ¿no?, a entrar en una mezquita, a orar, ¿por qué no?, por un mundo mejor. Este beso para Arabia. Allí estarán esperando. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Estamos aquí en el Palacio Miraflores con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Presidente, assalamu alaikum y bienvenido en Al Jazeera. Assalamu alaikum. ¿Cómo me gustaría hablar árabe?
Yo sé que a usted siempre le ha gustado nuestro saludo, ¿no? El salamu alaikum. Pero ahora tiene una importancia aún más, un toquecito para todos nosotros los árabes, desde que usted se transformó en un héroe árabe, según los árabes de la calle, no según mi juicio. De hecho, en el mundo árabe miran a Hugo Chávez como un líder admirado y muy valiente. Empiezo por allí. Claro, esa postura que ahora, ese sentimiento que tienen los árabes hacia Hugo Chávez viene de mucha solidaridad a través de los años de su presidencia, pero sobre todo cuando usted tomó la decisión de expulsar al embajador israelí y a 6 otros funcionarios de la embajada israelí en Caracas, y después cortó también relaciones con Israel una semana más tarde, protestando la guerra israelí contra Gaza. ¿Por qué tomó esa decisión? Venezuela está a más de 10.000 kilómetros de Palestina y tampoco está directamente amenazada por Israel. Ya que la misma que sufren muchos pueblos, pero de distintas formas, eso es lo que me está diciendo. De distintas formas y en distintos tiempos. Aquí, en América Latina, hemos recibido, nuestro pueblo ha sido víctima de cuántas agresiones del imperio de los Estados Unidos. ¿Cuántas? Desde hace 100 años y más. Invasiones, bueno, aquí mismo, donde estamos, hace muy poco. Y mucho tiempo atrás, hace 100 años este palacio fue testigo de un golpe de Estado contra Cipriano Castro, un general nacionalista. ¿Y quiénes lo impulsaron, lo financiaron, lo promovieron? Estados Unidos. Y después instalaron aquí una tiranía de 27 años que persiguió, asesinó, masacró a nuestro pueblo y entregó nuestras riquezas y sobre todo el petróleo a la voracidad del imperialismo capitalista. Los pueblos, Cuba, todavía hoy, bloqueada, invadida, atropellada, Guatemala, México, desde hace casi 2 siglos, Brasil, Centroamérica, Grenada, República Dominicana, Haití, cuánto ha sufrido. Entonces, nuestro pueblo, el sufrimiento de nuestro pueblo, es el mismo sufrimiento. 10.000 kilómetros es nada. 20.000, me dice, es nada cuando se trata de la lucha por la dignidad de un pueblo, del respeto a la vida de un pueblo. Y en el caso muy mío, cuando se trata del amor por un pueblo, cuando se trata de la admiración que siento y sentimos los bolivarianos por el pueblo árabe, por el pueblo palestino. Lo menos que podíamos hacer fue lo que hicimos. Y yo cuánto respeto la sabiduría del pueblo árabe, del pueblo de la calle, y el que está en los palacios, y el que anda con armas, y el que anda sin armas, y la mujer, y el hombre, y los jóvenes árabes. Pero claro, yo no pretendo ser ningún héroe, solo soy, como te decía hace un ratito, admirador del mundo árabe. Y yo amo Arabia. Y desde niño entré en contacto con esa cultura como mágica, con aquella gente como mágica de la sabana donde nací, los árabes. Desde entonces amo esa palabra y luego ese concepto y luego esa vida y luego estos años. Desde hace 10 años que estoy por aquí, he tenido la ocasión de adentrarme, por decirlo así, en el alma, el sufrimiento del pueblo palestino. Somos los pueblos sufrientes de este mundo y tenemos que unirnos en el sufrimiento y sobre todo, más allá del sufrimiento, en la lucha, en el amor y en la construcción de un mundo mejor. Ahora, ¿en algún momento pensaría volver a tomar estas relaciones con Israel? ¿Qué tiene que cambiar para que usted considere esa opción? ¿O sería quizás que usted tomó una decisión de no tener más relaciones con Israel, como es el caso de Irán, de Cuba y de muchos países árabes? No hay nada en este momento, ni en el corto plazo, ni más allá, que nos haga pensar en la posibilidad de restablecer unas relaciones que se rompieron.
¿Qué ha ocurrido como que para que nos motive? Si ocurriese algo de verdad que impactara en positivo la situación, lo pensaríamos. Pero en este momento, ni lo hemos pensado. Así que están rotas las relaciones y no se visualiza en el horizonte ningún interés nuestro para restablecerlas. Yo creo que el Estado de Israel, quienes gobiernan Israel, tienen que pensar de verdad, tienen que reflexionar. Ojalá el gobierno del presidente Obama contribuya a la reflexión y al cambio de esa actitud fascista y genocida de la élite ultraderechista que lamenta del mundo árabe. Y solo yo creo que fue un gesto de responsabilidad. Teníamos que hacerlo. No me hubiese perdonado no haber hecho lo que hicimos. ¿Y no temó alguna retaliación por el Estado de Israel, sobre todo en aquel entonces un gran aliado de George Bush, de la administración de George Bush, también un señor con el cual usted tenía bastantes problemas, y también no temía quizás que se le acusara de antisemitismo por esa decisión? Bueno, se me ha acusado mucho antes de tomar esa decisión, impulsado por la dignidad y por la indignación también al ver el genocidio que nunca olvidaremos. Y fíjate que ahora mismo estoy recordando imágenes e informaciones que leía y me vuelve a subir la indignación al rostro, ¿no? Me pone la sangre caliente, ¿no? De indignación y de amor y de dolor, Entonces no, cuando se trata de las causas justas no hay miedo que nos detenga. No hay miedo que nos detenga a ningún tipo de retaliación, ni del imperio norteamericano, ni de Israel, que es uno de los brazos más sanguinarios que tiene el imperio norteamericano, no solo allá en Gaza, no solo allá en el Oriente Medio, en el mundo entero. Esa injusticia que sufrió el pueblo palestino, ¿usted sintió que es una injusticia